Vamos a tomar el texto de Marcos. Marcos, en el capítulo 6, leímos dos trocitos, dos pedacitos. Uno lo leímos de Marcos en el capítulo 6 del 30 al 34. Y nos habla de que Jesús se juntó con los discípulos se juntaron con Jesús y le contaron lo que habían hecho. Y entonces Jesús les dijo, vamos a descansar. Y luego no pudieron descansar porque llegó mucha gente y entonces Jesús sintió compasión por ellos. Compasión, la palabra compasión, digan compasión. Es fácil en inglés también, ¿verdad? Compassion, compassion, o sea, es fácil. Ahora, la que me queda un poquito difícil es misericordia. Misericordia en inglés. Ah, mercy, entonces si estamos, o sea, está fácil también. Entonces, voy a predicar sobre esas dos palabras. ¿Qué es compasión y qué es misericordia? ¿Y por qué voy a predicar sobre eso? Luego ya pasamos al siguiente, que es 6, 53, 56. Y mire por qué se dio ese salto, porque aparece casi lo mismo. Dice que terminada la travesía vinieron a tierra y arribaron y llegaron y se les acercó mucha gente que vinieron de alrededor. Y donde quiera que ellos entraban, entonces les sanaban. Estaban los enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaban sanos. Dos palabras vemos aquí. Compasión y misericordia. Y yo veo la distinción un poco en la Biblia cuando se habla de compasión y cuando se habla de misericordia. Mire que en este caso, que dice que Jesús sintió compasión por ellos, en la primera partecita, Marcos 6:30, dice que sintió Jesús compasión de ellos, Marcos 6:34. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y entonces comenzó a enseñarles. Mire, ¿cuándo sientes tú compasión por alguien? Cuando se cayó y entonces tú lo levantas. Cuando alguien tiene una necesidad y tú te compadeces y dices, voy a darle una limosna. Pero mire que aquí la compasión la resolvió Jesús enseñándoles. Y dice que Jesús recorría, iba de sinagoga en un lugar y otro, enseñándoles. O sea que la palabra enseñar es fruto de una virtud que hay en el corazón del ser humano, que es la compasión. Y vamos a mirar otro texto. En Mateo 15:32 dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Compasión también es cuando las personas tienen necesidad. Y en Mateo 16:22 dice, entonces Pedro tomando aparte comenzó a reivindicarle diciendo, reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Fue cuando Jesús le anunció que él iba a padecer, que iba a sufrir por los seres humanos, y Pedro le dijo, ten compasión de ti, y Jesús le dice, pero tú hablas como los hombres, no hablas como Dios, apártate de mí, parece Satanás. ¿Ve? ¿Cómo cambia el término compasión? Y hay diferentes momentos. En este momento, en este instante me acuerdo de un libro que hay en la literatura, y el libro es de Benito Pérez Galdós, y habla de la compasión, habla de la misericordia, precisamente se llama Misericordia el libro. Y el libro consiste en que están en España, en Madrid, y hay una crisis tremenda, difícil, de económica, política, social, y se empieza a ver una gran cantidad en la miseria, de gente miserable, que no tienen que comer. Y una señora tiene una criada, una persona que la ha atendido por más de 30 años,
ahí estaba trabajando en la familia, así como llaman, como tienen en las casas personas que les sirven en el servicio de la casa, que barren, que cocinan, que hacen de todos los quehaceres de la casa. En cada lugar se le dice diferente nombre, en cada parte. Y la señora rica, como vino la crisis, cayó en desgracia. Se le murió el marido, se le murieron todos, quedaron las dos. La sirvienta, la que le servía, la sierva, y la ama de casa. Y entonces, ¿cuál fue aquí la resolución? La ama de casa, como había tenido tantas cosas, había sido rica, lo había tenido todo, pues resolvió dejarse morir de hambre, porque le daba vergüenza pedir. Y la otra señora, como había sido humilde, sencilla, como no tenía nada, entonces cuando se vio muerta de hambre, se fue a los lugares donde había comida y empezó a pedir limosna. Y le empezó a ir bien. Y el nombre precisamente que le pone el autor de Misericordia, Benito Pérez Galdós, a la persona esta es benigna, bondad. Así se llama la señora benigna. Y entonces empieza ella a pedir limosna y le empieza a ir bien. Y dice Benigna, uy, ahora me voy a hacer rica. Voy a volverme rica aquí pidiendo limosna. A los limoneros les va muy bien en nuestras sociedades. Y dicen que mueren con casas, con carros, con muchas cosas, porque es un arte muy bueno. Pero Benigna empezó a repartirle a los que tenían más necesidad. Y entonces aquí el caso es que Benigna le iba muy bien y decía, uy, voy a ser rica. Tengo mucho dinero, hoy sí me ha ido bien. Y cuando iba con el dinero, empezaba a mirar al uno, este necesita. Empezaba a mirar al otro, este necesita. Y empezaba a mirar al otro. Y al final decía, no, todo lo he compartido. ¿Ve? Esa es la bondad. Esa es la misericordia. Tener mucho, pero compartirlo. Que es lo contrario a la tacañería, a la mezquindad, que es tener mucho y guardarlo. Esa es una parte importante. Ahora, bondad se refiere, o la compasión, aquí en la parte que uno ve con Jesús es que sintió compasión porque la gente no tenía que comer. ¿Y qué le dijo a los discípulos? Dales vosotros de comer. Y entonces los discípulos dicen, no alcanzan 200 denarios. No, en el pueblo no hay pan para tanta gente. ¿Sí? ¿Y dónde vamos a sacar? Siempre buscaban pretextos. Dice Jesús, venga y les digo cómo es que se vive la compasión. Los sentó en grupitos y dice que alcanzó y sobró. O sea, comieron todos satisfechos y sobró. Porque donde hay compasión, compasión es juntos, padecer juntos. O sea que cuando uno se solidariza con los otros, las soluciones se resuelven. Y al final voy a decirle algunas cositas que yo creo que necesitamos nosotros tener en cuenta para la cuestión de la compasión. Ahora me voy con lo de la misericordia. Dice Marcos 6:56, por donde iba fueron a aldeas, ciudades o granjas, que le llevaban enfermos a las plazas, le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica. Y todos los que le tocaban a Jesús eran sanados. O sea, mire lo que yo veo en la Biblia. Compasión se refiere más como a la parte física. Ayudarle al otro, enseñarle al que no sabe. La enseñanza dice que sintió compasión y empezó a enseñarles. Luego sintió compasión porque tenían hambre y les dio, hizo la multiplicación, la bendición de los panes y se multiplicaron los panes. Compasión. Es como resolverle la parte física de necesidades como de la comida. Pero aquí ya vemos que misericordia tiene ya como otro aspecto y es el siguiente. En Mateo 9:27 dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Qué le dijo? Ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dice, ¿qué quiere que haga? Señor, que veamos. Y Jesús hizo la sanación. Por eso es la segunda parte del evangelio que leímos hoy, Marcos 6:56, dice, por donde iba fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban los enfermos a las plazas y con solo tocar el manto
quedaban sanados. Y si vamos más adelantico, en Marcos, o en otro pasaje, Marcos 5, 19, dice, mas Jesús no se lo permitió cuando le sacó el demonio al que estaba en el cementerio, que permanecía mucho tiempo allí. Dice, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. La palabra misericordia es que Jesús transforma el corazón de las personas. Y bondad es cuando ya yo doy frutos con ese corazón transformado. Señor tiene misericordia de mí, me transforma y yo tengo bondad y compasión de los otros, porque ya estamos en el mismo nivel, todos los seres humanos somos iguales. Otro pasaje, Mateo 9:13 dice, id pues a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando la Biblia dice tanto amó Dios al mundo, lo que quiere decir es tanta misericordia tuvo Dios con los seres humanos, porque la palabra misericordia viene del corazón, cardía, el cardio, corazón. Miseria, compadecerse uno de corazón por la necesidad de los otros. Jesús tuvo compasión. Aprendan lo que es poner el corazón en las manos de los otros. Otro pasaje que me llamó la atención es el de Mateo 18:27. Dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó. El perdón llega cuando hay en el corazón, en el cardía, cuando hay misericordia, cuando se siente esa compasión por el otro, y le perdonó la deuda. Y si seguimos leyendo, recuerden que ese señor a quien se le había perdonado la deuda, encontró a otro que le debía poquitico y ya no le perdonó. El amo, el mayor, tenía misericordia y este no aprendió lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y para terminar los textos bíblicos, Lucas 10:33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Recuerda cuando iba camino a Jericó, cayó en manos de los bandidos y el buen samaritano, la persona, se bajó, lo curó, lo llevó a la posada y veló por él. Eso dice que movido a misericordia, sintió el corazón dolor, sintió compasión, sintió aprecio y luego brotó de él esa acción. Y como le estaban diciendo, bueno, ¿y qué es esto? ¿De qué se trata la misericordia? Entonces el Señor le dice en Lucas 10:37, le dice Jesús, bueno, entonces ¿quién crees tú que aplicó misericordia? ¿El levita que pasó? ¿O el sacerdote? ¿O el samaritano? Dice, no, pues el samaritano. Entonces Jesús le dice, dice el Señor, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Muy bien. Entonces, hoy la predicación es la siguiente. Que Jesús usa, o en la Biblia se usan dos palabras, compasión y misericordia. Y vemos que Jesús nos invita a que tengamos misericordia, que nuestro corazón, desde nuestro corazón brote esa actitud para ayudar a los demás, en necesidad, no mañana, no pasado mañana, sino en el momento en que uno ve la necesidad, entonces uno trata de resolver, de ayudar, porque uno siente compasión, pasión con él. La pregunta aquí es, ¿cómo hago yo para cultivar misericordia y compasión? Porque es muy fácil. Uno dice, yo quiero ser misericordioso y yo quiero ser compasivo. Pero paso por caminando y no me doy cuenta de las necesidades de los demás. Y dice uno, ve, yo no vi hoy ninguna necesidad, nadie se presentó por ahí. Y mentiras, que el uno le pidió un favor, el otro tenía aquello y el otro tenía otra cosa y no te diste cuenta. ¿Cómo hace uno para cultivar
en la vida espiritual la misericordia. Primer punto es el amor. Primer mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu poder, con todo lo que tú tienes, con cuerpo, alma, vida, con todo tu ser, amar a Dios. Y luego amar al prójimo como a sí mismo. Cultivar el amor. Y recuerden que el amor no es sentimiento. El amor es el de 1 Corintios 13, todo lo puede, todo lo soporta, no es engreído, no se ufana. El amor es el que lo soporta todo. O sea que el amor no es simplemente un afecto por alguien que me cayó bien. Por eso Jesús dice, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. ¿Y quién va a sentir afecto, emoción, cariño por el enemigo? Pero sí se puede sentir amor. Luego el amor es diferente a los sentimientos. En el amor no se siente nada, en el amor se actúa. Primer punto entonces, cultivar ese mandamiento, que se llama regla de oro. Y no hay ninguna sociedad en el mundo cuyo principio no sea ese. En todos los idiomas y en todas las culturas se llama la regla de oro, que en uno lo dicen de una manera y en otro lo otro, pero siempre está el amor. Por ejemplo, el no hacerle daño a nadie, con la vara que mides serás medido. Eso significa lo mismo, el amor. Entonces, primero, cultivar el amor. Segundo es tener y compartir. Porque es muy fácil. Me acuerdo del hermano que le preguntaron, ¿y si usted tuviera 10 aviones, donaría uno? Claro que yo lo donaría. ¿Y si tuviera 10 carros, donaría uno? Claro que yo lo donaría. ¿Y si tuviera 10 casas, la donaría? Claro que yo la donaría. ¿Y si tuviera 10 gallinas, la donaría? No. ¿Cómo? Si puede donar aviones, carros y casas, y no vas a donar una gallina, dice, no, porque sí las tengo. ¿Ve? Entonces, tener y compartir. Esa es una manera de uno aprender a ser misericordioso y a ser bondadoso, compasivo. Es que tener para compartir. Porque hay personas que dicen, no, yo no te puedo dar nada porque no tengo. Ah, pues fácil, el que no tiene, pues fácil no da. Lo bueno es tener para compartir. Yo voy a aprender otro idioma. Mire, Ricardo, ya llevas 17 años acá y nada que funcione. No. Yo le quiero ayudar solamente a los del Príncipe de Paz, que no me llamen allá a la iglesia metodista, no es que me toca celebrar 2 cultos. ¿Ve? Si yo supiera inglés, me tocaría celebrar 2 cultos. Entonces, Ricardo es amarrado, no misericordioso, no compasivo. No hace el esfuerzo por tener 2 idiomas, sino 1. Y le queda más fácil. Ricardo es inteligente, astuto. ¿Sí ven? Yo lo tengo fríamente calculado. Pero el que sabe 2 idiomas, como los del Príncipe de Paz, que saben 2 idiomas, y a veces sale alguien necesitado por ahí y se hace el que no sabe inglés, el que no sabe español. Que esa viejita se friegue, ¿por qué no aprendió español? Pues viejita, allá en México, ¿por qué no aprendiste español? Y sigo yo. ¿Sí ve? Ahí están. O sea que los 2, yo por no aprender, no doy. Y usted teniendo los 2 idiomas, no da. ¿Ve? Eso es misericordia, es mientras uno más sabe, más tiene, puede compartir más. Ese es uno. El otro es que los tengo aquí anotaditos, pero voy a decir 2 nomás. El otro es, el primero es tener y soltar. Tener y soltar. Que eso es lo que hacía Benigna. En misericordia era que la viejita iba y pedía, la señora Benigna, iba y pedía, y uno pensaba que era que todo, y la envidiaban porque era que le iba bien de limonera. Porque llevaba ese bolso bien lleno de monedas. Pedía, le iba muy bien, pero no guardaba nada para sí. A la primera que le daba era su ama, y luego lo compartía con el uno y lo compartía con el otro, todo lo compartía. Y al final del libro, es especial, se llama Misericordia, de Benito Pérez Galdós. Al final del libro, la señora, la ama, recibe una herencia, y Benigna no recibe nada. Se despojó
ella, en vez de ahorrar, la llevaron a un asilo y ya no pudo compartir nada porque había gente ya envidiosa ahí que no la quería y no pudo disfrutar del trabajo que había hecho. O sea, que trabajó sin mirar, sin esperar recompensa. Eso es lo que enseña el libro. Entonces, primer punto es, voy a decirlo así como lo tengo porque va a quedar grabado, tener cosas pero soltarlas, como hace la fuente, no como hace el vaso. El vaso recibe y no da, por eso se pudre el agua o el jugo o la bebida. En cambio, una fuente recibe y da, suelta, y por eso la fuente, el agua siempre está limpia, y de tu corazón correrán torrentes de agua viva. Y el segundo punto que le quiero hablar es el de dar y compartir, dar generosamente, porque es que una es tener y soltar, y el otro es dar y participar y compartir. ¿Por qué? Porque es que la palabra dice que hay más gozo, más alegría en dar que en recibir, porque dando es como recibimos, perdonando es como tú me perdonas, y muriendo en ti nazco para la vida eterna. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por estas dos palabras que hemos aprendido en el día de hoy. Hemos aprendido dos palabras: compasión y misericordia. ¿Y cómo cultivamos la compasión y la misericordia? Primero, en el amor. Y segundo, teniendo. Eso lo aprendí yo. Y entonces por eso ahora me voy a proponer aprender inglés. Porque es que mientras uno más tiene, más puede dar. Claro. Eso lo aprendí yo en esta predicación. Yo dije, bueno, yo me hago el tontico de que no tengo. Sí, entonces no, señor. Es que tú tienes que tener. Para ser misericordioso y compasivo tienes que tener. Porque si no tienes, no puedes aplicar esa ley. Entonces, tener para dar, para compartir. Y luego es que si uno tiene, entonces es mejor dar que recibir. Ahí es que nos enseñan. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado en el día de hoy y que nos ayuda a entender por qué la iglesia es el centro del amor de Dios y por qué en la iglesia mucha gente durante todos los siglos, mucha gente se ha reunido para recibir ayuda social, para recibir ayuda espiritual, para recibir compasión y misericordia. ¿Por qué se busca la iglesia para eso? ¿Por qué en las iglesias hay food bank? ¿Por qué en las iglesias hay medicina? ¿Por qué las iglesias se preocupan por la educación? Señor, yo me preguntaba, ¿por qué la iglesia se metió en ese cuento social? Pues es que en la Biblia habla de esa parte, de que hay que ser compasivos y misericordiosos, Señor. Ayúdanos a nosotros, como cristianos, desde donde estemos, Señor, a aplicar o a practicar estas dos virtudes que nacen desde nuestro corazón, que es la compasión, que es padecernos del dolor del otro, y misericordia es poner nuestro corazón solidariamente en la miseria de la persona que esté sufriendo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.